Mi hijo me quitó la pensión y se compró un Tesla. Cuando le pregunté por qué, me dijo, «Porque tú ya no produces nada, viejo». Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. Recuerdo exactamente el olor de ese cuarto. Antiséptico frío, como acetona mezclada con plástico quemado. Las luces del hospital eran blancas y zumbaban como moscas atrapadas en un frasco. Tenía un tubo en el brazo izquierdo, una pinza en el dedo, y el corazón, ese corazón que había cargado 72 años de trabajo duro, de madrugadas, de sacrificios que nadie ve ni agradece. Ese corazón estaba temblando dentro de mi pecho, como si quisiera salirse. Alcancé el teléfono con la mano derecha. Los dedos me temblaban. Marcé el número que debería ser el primero que uno marca en un momento así. El número de mi hija, el número de Valeria. Sonó 3 veces, 4. Y cuando contestó, su voz sonaba irritada, como si la hubiera interrumpido en medio de algo muy importante. «Papá, ¿qué pasó? Estoy ocupada», le dije. «Valeria, estoy en el hospital, creo que fue el corazón». Hubo una pausa, breve, como cuando alguien lee un mensaje de texto y decide si vale la pena responder. «¿Es grave de verdad, papá? O sea, ¿ya te vieron los doctores? Porque ahorita tengo una reunión que no puedo cancelar». No dije nada por unos segundos, no porque no tuviera palabras, sino porque de pronto entendí algo que había estado negando durante años enteros, algo que duele mucho más que cualquier infarto. Pero antes de contarte lo que pasó después, quiero que te quedes conmigo, porque esta historia no empieza en ese hospital, empieza mucho antes. Empieza con una niña de 5 años que me jalaba de la mano en la ferretería y me pedía que le comprara dulces de tamarindo. Empieza con un hombre que creyó con toda su alma que el amor de un padre es suficiente para que una hija nunca te abandone. Y si estás viendo este video, te pido que le des like y que te suscribas al canal. No cuesta nada y me ayuda un chingo a seguir contando estas historias. Y cuéntame en los comentarios de qué estado de la República me estás viendo. ¿Sí? O si estás en otro país también, que hay mucho mexicano regado por el mundo. Aquí estamos para acompañarnos. Ahora sí, empecemos desde el principio. Me llamo Aurelio. Aurelio Garza Montes. 72 años, nacido en Tonalá, Jalisco, aunque viví la mayor parte de mi vida adulta en Guadalajara, en una colonia que se llama Chapalita, que en los años en que yo llegué todavía tenía árboles enormes en las banquetas y los vecinos se conocían por nombre. Soy carpintero. O fui carpintero, más bien, porque ya me jubilé hace 5 años. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. Pero durante 46 años de mi vida, me levanté a las 5 de la mañana, puse el café, me metí el primer taco de frijoles del día y me fui al taller. 46 años haciendo puertas, marcos, muebles, escaleras, roperos, todo lo que puedas imaginar en madera. Las manos las tengo todavía callosas, como cuero de res curtido. Mi esposa Consuelo, que Dios la tenga en su gloria, decía que mis manos eran manos de historia, que cada callo era un capítulo. Consuelo murió hace 8 años, cáncer de mama. Peleó 2 años, con una dignidad que todavía me quita el sueño cuando la recuerdo. Nunca se quejó de más, nunca le reclamó a Dios. Solo me decía, «Aurelio, cuida a Valeria, tú sabes que ella es diferente». Yo interpretaba ese diferente como especial, como única, como mi tesoro. Tardé muchos años en entender lo que Consuelo realmente quería decirme con esa palabra.
Valeria tiene 43 años, mi única hija. Cuando era chica, era la niña más bonita que yo había visto en mi vida, y no lo digo porque sea su papá, sino porque era objetivamente así. Unos ojos café oscuro muy grandes, el pelo negro y rizado que heredó de Consuelo, y una sonrisa que te desarmaba. Sacaba puros dieces en la escuela, leía libros, le gustaba la música. Yo le compré su primera guitarra cuando tenía 12 años, una guitarra de madera que me costó lo que ganaba en una semana de trabajo, y ella la abrazó como si fuera lo más valioso del mundo. La mandé a la universidad, Administración de Empresas, en la Universidad de Guadalajara. 5 años de colegiaturas, libros, transporte, ropa, comida. No me arrepiento. Nunca me arrepentí. Un padre hace lo que tiene que hacer. Fue en la universidad donde conoció a Rodrigo. Rodrigo Sandoval Leal. Hasta el nombre me da coraje decirlo. Un tipo de Ciudad de México que llegó a Guadalajara con 3 trajes planchados, un reloj que parecía caro, después supe que era de imitación, y una labia que podía convencer a un pez de que el agua le hacía daño. La primera vez que lo conocí, me dio la mano con demasiada fuerza. Ya saben ese apretón de manos de los que quieren parecer seguros, pero en realidad están midiendo al otro. Me miró directo a los ojos y me dijo: «Don Aurelio, he escuchado mucho de usted. Valeria me habla de su papá con mucha admiración. Debí haberle dicho, mucho gusto, y ya. Pero me cayó bien. Me dejé llevar por las palabras bonitas. Soy carpintero, no psicólogo. Trabajo con madera, que es honesta. La madera no miente. Si tiene una grieta, la ves. Si está podrida por dentro, huele. Con las personas no es tan fácil». Se casaron cuando Valeria tenía 26 años. Una boda sencilla, porque yo no tenía para una gran fiesta, pero bonita, en el patio de la iglesia del barrio. Consuelo estaba viva todavía, aunque ya empezaba a notar los primeros síntomas de lo que después sería su enfermedad. Recuerdo que ese día, mientras bailaban el vals, Consuelo me apretó la mano y me dijo al oído: «Reza, Aurelio, reza mucho». Entonces me pareció que era emoción de madre. Ahora sé que era intuición de mujer sabia. Los primeros años fueron relativamente normales. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa de seguros. Valeria trabajaba en una agencia de publicidad. Vivían en un departamento rentado en la zona de Providencia, que no es barata. Venían a comer los domingos, algunas veces. Me traían fruta o pan dulce. Todo parecía en orden. El primer préstamo fue cuando llevaban 3 años de casados. Rodrigo llegó un domingo, solo, sin Valeria. Me dijo que ella estaba enferma, que tenía gripa. Se sentó en la sala en el sillón de terciopelo café que compré con Consuelo en el mercado de San Juan de Dios, y con toda la calma del mundo me dijo que tenían un problema. «Don Aurelio, mire, me da pena comentarle esto, pero pues Valeria es su hija y usted es nuestro único apoyo. Mi empresa no me ha pagado bien estos últimos meses y se nos está acumulando la renta. Son 12,000 pesos. No queremos quedarnos sin departamento». 12,000 pesos. En ese entonces yo todavía trabajaba en el taller y ganaba bien, no rico, pero bien. Saqué los 12,000 pesos de mis ahorros sin pensarlo 2 veces. Era mi hija. «Gracias, don Aurelio. En cuanto me paguen lo que me deben, se los regreso». Nunca me los regresó. Pasaron 6 meses y hubo otro préstamo, 15,000 esta vez, que el coche necesitaba reparación. Pasaron otros 4 meses y fueron 20,000, que un seguro médico. Pasaron otros 3 meses y fueron 30,000, que una oportunidad de negocio que Rodrigo no podía dejar pasar. Yo les prestaba y me decía a mí mismo: «Es mi hija, ¿para quién trabajo entonces?». Pero había algo que empezaba a sentirse raro, como cuando trabajas una madera que parece sana, pero al darle el primer golpe de cincel suena hueco. Ese sonido hueco que te dice que por dentro no hay nada sólido. Lo que sentía raro era esto: Valeria ya casi no me llamaba. Antes, cuando éramos solo ella y yo después de que murió Consuelo, me llamaba seguido. Me mandaba fotos de lo que estaba cocinando. Me preguntaba si había comido. Me contaba de su trabajo. Pero a partir del 3er año de casada, los llamados de Valeria eran de una sola naturaleza. Siempre empezaban igual:
Papá, ¿cómo estás? Y antes de que yo terminara de responder, ya habían llegado al punto. Oye, papá, te quería comentar algo. Y ese algo siempre era dinero. Me tardé en darme cuenta porque uno no quiere darse cuenta. Uno busca explicaciones. Está muy ocupada. El matrimonio exige tiempo. Yo también a esa edad estaba metido en 1000 cosas. Uno se miente a sí mismo con mucha creatividad cuando el dolor de la verdad es demasiado grande. El detonador fue una llamada que recibí un miércoles por la tarde, a finales de octubre. Yo estaba en el taller lijando un marco de ventana de encino, lija de grano 120, que para el acabado fino es perfecta. El aserrín olía a humedad dulce, como siempre. Sonó el teléfono. Era Valeria. Papá, necesito que me hagas un favor muy importante. No me preguntó cómo estaba. No me dijo buenas tardes, directo al favor. Dime, mija, necesito que firmes unos papeles. Son documentos del banco. Rodrigo encontró una inversión muy buena y necesitamos un aval. Solo es para que el banco confíe más en nosotros. No te va a costar nada, papá. Solo es tu firma. Me quedé callado unos segundos. Apagué la lijadora para poder pensar con más claridad. ¿Qué tipo de papeles, Valeria? Son del banco, papá, ya te dije. Es un trámite. No te preocupes, es muy seguro. Pero, ¿qué avalo exactamente? Papá, no te estreses, ¿sí? Rodrigo lo ha revisado todo muy bien, confía en nosotros. Ahí fue cuando sentí ese sonido hueco otra vez. Más fuerte que nunca. Le dije que lo iba a pensar. Colgué. Me quedé parado en el taller con la lija en la mano, mirando el marco de encino a medias, y pensé en algo que un viejo carpintero de la colonia, don Macario, me dijo cuando yo era aprendiz. Aurelio, a la madera nunca le des la forma antes de entenderla. Primero estúdiala. Primero pásale la mano, porque si la trabajas sin conocerla te va a ganar. Esa noche no dormí bien, y a la mañana siguiente, en lugar de ir al taller, fui al banco. Llegué a la sucursal del banco a las 9 de la mañana cuando abrieron. Era una mañana fría de Guadalajara, de esas en que la ciudad huele a tierra mojada y café de olla. Me puse mi saco de paña gris, el que uso para las cosas importantes, y entré. Pedí hablar con el gerente de cuentas, una señorita muy amable, con el nombre Fernanda, en una tarjetita en el pecho, me llevó a una oficina de vidrio en el fondo. El gerente se llamaba licenciado Bustamante. Un hombre de unos 40 años, bigote delgado, corbata vino. Le expliqué que quería revisar el estado de mis cuentas. Tenía dos, una de ahorro corriente y una cuenta que Consuelo y yo habíamos abierto hacía 20 años, que llamábamos la cuenta del futuro. En esa cuenta habíamos ido guardando con mucho esfuerzo durante 2 décadas lo que se pudiera, para la vejez, para emergencias, para lo que se ofreciera. El licenciado Bustamante tecleó mi número de cliente, y su cara cambió. No fue un cambio dramático, fue un cambio sutil, el tipo de cambio que uno aprende a leer con los años, las cejas que se juntan 1 milímetro, los ojos que parpadean una vez de más, la boca que se aprieta 1 segundo antes de hablar. Don Aurelio, ¿usted autorizó varios retiros en los últimos 18 meses? ¿Cuáles retiros? Me mostró el estado de cuenta en pantalla. Lo giró para que yo pudiera verlo. La cuenta del futuro tenía al corte de ese día 43,000 pesos. 43,000 pesos. Yo recordaba con toda claridad que 2 años antes esa cuenta tenía 780,000 pesos. El ahorro de 20 años. El dinero que Consuelo y yo habíamos guardado juntos, quinto a quinto, sacrificando vacaciones, sacrificando caprichos, diciéndonos uno al otro, esto es para cuando seamos viejos y no podamos trabajar. 780,000 pesos reducidos a 43,000. ¿Quién hizo esos retiros? Escuché mi propia voz como si viniera de muy lejos. El licenciado Bustamante inclinó levemente la cabeza. Don Aurelio, según los registros, los retiros fueron autorizados por usted. En ventanilla, con identificación y firma. Y hay también 3 transferencias electrónicas realizadas desde su banca en línea. Yo no uso banca en línea. Silencio. ¿Usted tiene algún familiar que maneje su cuenta? Salí del banco con las piernas que me temblaban.
Me senté en una banca de la banqueta, afuera, y estuve ahí un rato largo, mirando pasar los coches por la avenida Vallarta. Un señor con un carrito de elotes pasó junto a mí y me ofreció uno. Le dije que no con la mano, no porque no tuviera hambre, sino porque no sentía nada. Era como si alguien me hubiera anestesiado por dentro. 340,000 pesos había retirado yo en ventanilla. Otros 300,000 habían salido en transferencias electrónicas. Todo en 18 meses. Ese día empecé a atar cabos. Y cuando uno empieza a atar cabos, cuando se sienta a pensar con frialdad y sin el velo del amor que te ciega, las cosas se ven con una claridad que duele, pero que es necesaria. Los préstamos que yo había dado con gusto. Los papeles que me pidieron firmar sin explicarme bien qué firmaba. La cuenta de banco que yo nunca revisaba porque siempre hay dinero para qué revisar. La banca en línea que alguien había configurado y que yo nunca usé. La firma en ventanilla que alguien había imitado con mi credencial de elector que desapareció de mi cartera 6 meses atrás y que yo creía haber extraviado. No la había extraviado. Llamé a mi compadre Leobardo esa misma tarde. Leobardo Fuentes, mi compadre de toda la vida, el padrino de bautizo de Valeria, un hombre derecho como pino. Él trabajó en el Ministerio Público muchos años antes de jubilarse y conoce la ley como yo conozco la madera. Le conté todo. Se quedó callado mientras yo hablaba. Cuando terminé me dijo, «Compadre, esto se llama fraude y es delito federal». No dormí esa noche, ni la siguiente. Antes de contarte los 3 días que siguieron, quiero que sepas algo. Quiero que sepas lo que se siente cuando te das cuenta de que alguien a quien amaste con toda tu alma te estuvo robando en silencio. No es rabia inmediata. No es ese coraje que uno ve en las películas, donde el personaje rompe cosas o grita. Es algo mucho más extraño. Es como cuando caminas sobre lo que crees que es tierra firme y de pronto un pie se hunde y te das cuenta de que llevabas meses caminando sobre un piso que no existía. Esa noche, después de salir del banco, llegué a mi casa y me senté en la cocina. No prendí la luz, me quedé en la oscuridad, en esa silla de madera que hice yo mismo hace 30 años, una silla de pino con respaldo curvo, y estuve ahí sentado hasta que se oscureció el jardín y los grillos empezaron a cantar. Consuelo siempre decía que los grillos cantan para recordarnos que la noche tiene su propio orden, que aunque no veas, las cosas siguen funcionando. Pasaron 3 días desde mi visita al banco. 3 días en los que seguí viviendo mi vida normal por fuera. Me levantaba, hacía café, iba al taller, lijaba, cepillaba, barnizaba, pero por dentro estaba construyendo algo, como cuando haces los cimientos de un mueble antes de armarlo. Los cimientos tienen que estar perfectos antes de poner una sola tabla encima. Durante esos 3 días junté todo lo que pude, mis estados de cuenta de los últimos 3 años, los recibos de los préstamos que había dado en efectivo, una libreta donde Consuelo apuntaba todo. Ella era muy ordenada, mi Consuelo. Nunca tiraba un papel sin haberlo revisado. Y en esa libreta encontré registros de los depósitos que habíamos hecho a la cuenta del futuro, desde que la abrimos. También llamé al banco para solicitar una copia de los comprobantes de los retiros en ventanilla. Quería ver las firmas. Cuando los tuve en mis manos, los comparé con mi firma real. Un carpintero sabe de proporciones, de líneas, de cómo se forma una curva. La firma de los retiros era parecida a la mía, pero no era mía. Le faltaba la presión en el primer trazo. Le sobraba un gancho al final que yo nunca hago. Era buena imitación, pero no era perfecta. El 4.º día llamé a mi compadre Leobardo y le pedí que me recomendara un abogado. Uno bueno, uno de los de verdad. Me recomendó a la licenciada Esperanza Villanueva. Una mujer de unos 50 años, pelo negro con canas en las sienes, lentes redondos, voz de maestra. Tenía su despacho en la colonia americana, en una casona antigua con piso de mosaico talavera. Olía a libros y a café. Me gustó de inmediato. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10.
Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Le expuse todo durante 2 horas. Ella tomó notas en un cuaderno de pasta dura sin interrumpirme. Solo al final, cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directo. Don Aurelio, lo que usted me describe tiene varios elementos. Primero, el uso de su identificación sin su consentimiento para realizar retiros bancarios. Eso es robo con identidad ajena. Segundo, las transferencias electrónicas realizadas desde una cuenta que usted dice no haber configurado para uso digital. Eso requiere investigación pericial. Tercero, los documentos que le pidieron firmar sin explicarle su contenido. ¿Sabe usted si los llegó a firmar? Le dije que no, que me habían llamado para pedirme que firmara, pero que les dije que lo pensaría y nunca los llamé de vuelta. Bien, eso nos protege de una complicación mayor. Don Aurelio, ¿está usted dispuesto a presentar una denuncia formal? La miré. Pensé en Valeria de 5 años jalándome de la mano. Pensé en Valeria con su guitarra. Pensé en Consuelo diciéndome, cuida a Valeria. Y pensé en aquella voz en el teléfono del hospital, meses después de todo esto. Porque sí, aún faltaba el episodio del hospital, el momento que lo rompió todo, el momento que me hizo ver que ya no había nada que salvar. Y pensé en esa voz diciendo, ¿es grave de verdad, papá? Sí, le dije a la licenciada Villanueva, estoy dispuesto, pero para contarte lo del hospital, tengo que darte un poco más de contexto, porque entre mi visita al banco y el día que terminé en urgencias, pasaron 4 meses. Y en esos 4 meses, yo seguí investigando, seguí juntando piezas, sin decirle nada a nadie, excepto a Leobardo y a la licenciada Villanueva. Seguí contestando los mensajes de Valeria con normalidad. Seguí siendo papá. La naturaleza de sus mensajes no cambió. Siempre era para pedir algo. Un mes después de mi visita al banco, me mandó un mensaje de texto a las 11 de la noche. Papá, perdona la hora, pero Rodrigo tuvo un accidente con el coche. Está bien, gracias a Dios, pero el coche quedó muy dañado y el seguro no cubre todo. ¿Puedes prestarnos 15,000? Te lo devuelvo el mes que viene. Anteriormente hubiera transferido el dinero sin pensarlo. Esta vez le contesté, mija, ahorita estoy algo apretado. Voy a ver qué puedo hacer. Y no hice nada. Esperé su reacción. Pasaron 2 días sin respuesta. Luego me mandó, ¿ya viste lo del préstamo, papá? Le respondí, todavía no puedo, mija, discúlpame. Silencio de su parte durante 3 semanas completas. 3 semanas en que no llamó, no mandó mensaje, no preguntó cómo estaba, nada. Eso me lo dijo todo. Durante esos 4 meses, la licenciada Villanueva avanzó con la investigación de manera silenciosa y metódica. Contrató a un perito grafoanalista, que es un especialista en análisis de firmas, para revisar los comprobantes de los retiros. El perito determinó que las firmas eran falsificaciones. También contrató a un especialista en seguridad informática que revisó la configuración de mi cuenta de banca en línea y determinó que había sido activada desde un dispositivo que no era mío, con una dirección IP que rastreamos hasta un café internet de Zapopan, a 3 cuadras del departamento donde vivían Valeria y Rodrigo. También la licenciada habló con el banco, presentó una carta formal solicitando la videovigilancia de los días en que se realizaron los retiros en Ventanilla. El banco tardó 1 mes en responder, pero respondió. Y las grabaciones mostraron algo muy claro. En cada uno de los retiros, la persona que se presentó en Ventanilla con mi credencial era Rodrigo. Rodrigo, mi yerno, el hombre del apretón de manos demasiado fuerte y el reloj de imitación. Había ido 6 veces, 6 veces al banco, con mi credencial, imitando mi firma, retirando cantidades que iban de 40,000 a 80,000 pesos cada vez. 3 veces lo acompañó Valeria. Las cámaras la captaron esperando afuera, en el coche, pero alcanzaban a verla. Estaba en el coche cada vez. Mi hija sabía. Eso fue lo que más me costó aceptar. No el dinero. El dinero es papel, al final. Eso fue lo que más me costó. Saber que mi hija sabía. Seguí trabajando. Seguí yendo al taller. Una noche, mientras barnizaba una mesa de comedor de cedro rojo, me puse a llorar. Solo, en el taller,
con el olor a barniz y a madera, lloré como no había llorado desde el velorio de Consuelo. Lloré por la niña de los ojos grandes. Lloré por la guitarrista de 12 años. Lloré por el hombre que trabajó 46 años pensando que tenía para qué. Luego me sequé las lágrimas con el mandil, terminé de barnizar la mesa y seguí. El infarto llegó un martes de febrero. No fue como en las películas, donde el hombre se lleva la mano al pecho y cae dramáticamente. Fue más silencioso. Estaba en el taller, eran como las 3 de la tarde, y sentí un cansancio extraño, como si de repente alguien me hubiera puesto una cobija muy pesada encima. Luego sentí que el brazo izquierdo se me dormía, y luego un dolor en el pecho que no era agudo sino sordo, como una presión constante, como si alguien me estuviera apretando el corazón con la mano. Me senté en el banco del taller. Respiré. Intenté calmarme, pero la presión no cedió. Llamé a mi vecino, don Ernesto, que vive en la casa de junto, y tiene 75 años, pero maneja todavía. Le marqué y le dije, «Ernesto, creo que necesito ir al hospital». Él llegó en 2 minutos. Me llevó al hospital civil. En urgencias me hicieron el electrocardiograma y al doctor que lo leyó se le cambió la cara. Me hospitalizaron de inmediato. Infarto agudo de miocardio, me dijeron. El corazón había estado trabajando con demasiado esfuerzo durante mucho tiempo. El estrés de los últimos meses, aunque yo creía que lo manejaba bien, había dejado su huella. Estaba en la cama del hospital, con el tubo en el brazo y la pinza en el dedo, mirando el techo blanco zumbante, y pensé, tengo que llamar a Valeria. No porque la necesitara para algo práctico. Don Ernesto estaba ahí, en la sala de espera, fiel como siempre. La licenciada Villanueva sabía cómo localizarme. Tenía al compadre Leobardo. La llamé porque soy su padre. Y uno llama a sus hijos cuando cree que puede morirse. Ya les conté cómo fue esa llamada. Ya les conté lo que me dijo. ¿Es grave de verdad, papá? Porque ahorita tengo una reunión que no puedo cancelar. Le dije, no te preocupes, mija. Estoy bien. Y colgué. Don Ernesto entró a verme 20 minutos después. Me vio la cara y supo que algo había pasado. Le conté lo de la llamada. Se quedó callado un momento y luego me dijo, con esa voz seca y directa de los viejos que ya no se andan con rodeos, Aurelio, ya basta, ya es suficiente. Y tenía razón. Estuve en el hospital 4 días. Valeria nunca apareció. Me mandó un mensaje al día siguiente. Ya estás mejor, papá, cuídate mucho. Como si le hubiera avisado de un catarro. En esos 4 días en el hospital, tomé la decisión más difícil de mi vida. Más difícil que emigrar de Tonalá a Guadalajara. Más difícil que sacar adelante el taller en los años malos. Más difícil incluso que despedirme de Consuelo. Decidí que cuando saliera del hospital iba a terminar con todo. La licenciada Villanueva me visitó en el hospital el 3er día. Trajo su cuaderno y sus lentes redondos y me dijo que el expediente estaba casi completo. Tenemos las grabaciones del banco, el dictamen del perito grafoanalista, el rastreo informático de la cuenta en línea y los registros de las transferencias. Lo que necesitamos ahora es el momento correcto para presentar la denuncia y asegurarnos de que cuando lo hagamos haya el máximo impacto legal posible. Le pregunté qué significaba eso. Significa que antes de denunciar, necesitamos asegurarnos de que ellos no puedan mover o esconder más activos. Ya hice consultas con un juez conocido y podemos solicitar una orden de congelamiento de cuentas simultánea a la denuncia. También necesitamos revisar si hay alguna propiedad a su nombre que pudiera estar comprometida. Eso me detuvo. ¿Propiedad a mi nombre? Su casa, don Aurelio. Tiene las escrituras en orden. Sentí el frío de nuevo. Ese frío específico que no tiene que ver con la temperatura del cuarto, sino con el momento en que te das cuenta de que el hueco es más profundo de lo que creías. Le pedí a don Ernesto que fuera a mi casa, a una cajita de metal que tengo en el closet del cuarto, y que me trajera el folder donde guardo los documentos importantes. Llegó al día siguiente con el folder. Revisé las escrituras de mi casa y encontré algo que me heló la sangre más que el infarto, más que todo lo anterior.
Las escrituras estaban incompletas. Había una hoja que faltaba, una hoja que yo recordaba perfectamente porque era la que tenía los datos del registro público de la propiedad. El folio real. El número de registro. Sin esa hoja el documento era técnicamente incompleto. Llamé a la licenciada Villanueva. Le conté. Ella fue al registro público de la propiedad al día siguiente y encontró algo que me dejó sin palabras. 2 meses antes, alguien había iniciado un trámite de compraventa de mi casa. El comprador en el papel era una empresa, Inmobiliaria Sandoval Soluciones S.A.D.C.V., la empresa de Rodrigo. Y en la solicitud de trámite aparecía una firma que supuestamente era la mía autorizando la operación. Querían quedarse con mi casa. No solo habían vaciado mi cuenta del banco, estaban intentando robarme la casa donde viví 40 años, la casa donde nació Valeria, la casa donde murió Consuelo, la casa con el taller en el fondo donde trabajé toda mi vida. La licenciada Villanueva actuó inmediato. Solicitó la suspensión del trámite de compraventa por irregularidades en la firma. Lo concedieron ese mismo día. La casa quedó bloqueada para cualquier operación mientras durara la investigación. Respiré. Y luego, con la cabeza clara como el barniz recién aplicado sobre madera fina, empecé a planear lo que venía. Salí del hospital un jueves. Don Ernesto me fue a recoger en su camioneta gris. El día estaba soleado, uno de esos días de febrero en Guadalajara, en que el cielo es de un azul imposible y el aire huele a flores de jacaranda. Me quedé un momento parado en la entrada del hospital, respirando ese aire, sintiendo el sol en la cara. Le dije a don Ernesto, «Vamos al taller». Él me miró con cara de susto. «¿No se supone que tienes que descansar?» «Voy a descansar. Solo quiero pasar al taller». Entré al taller. Olía a cedro y a barniz y a acerrín, como siempre. Puse la mano en el banco de trabajo, en la madera desgastada que tenía la forma exacta de mis manos de tanto usarla. Y me prometí algo. Me prometí que iba a hacer lo mismo que hacía cuando encontraba una grieta en una pieza que parecía perfecta. No ignorarla, no taparla con masilla y pintura para que no se viera, sino sacarla completa, exponer la podredumbre y empezar de nuevo con madera honesta. La licenciada Villanueva y yo nos reunimos 3 veces en los siguientes 15 días. Planeamos cada detalle. Primero, presentaríamos la denuncia penal por robo con identidad ajena, falsificación de documentos y fraude patrimonial. La denuncia iría acompañada de toda la evidencia: grabaciones del banco, dictamen del perito, rastreo informático y la documentación del intento de compraventa fraudulenta de la casa. Segundo, la denuncia se presentaría simultáneamente con la solicitud de congelamiento de todas las cuentas bancarias de Rodrigo Sandoval y de la empresa Inmobiliaria Sandoval Soluciones S.A.D.C.V. También solicitaríamos el embargo preventivo del departamento de Providencia donde vivían, ya que encontramos que habían comprado ese departamento 18 meses atrás, justo cuando empezaron los retiros de mi cuenta, con un crédito hipotecario cuyo enganche inicial fue de 320,000 pesos. Exactamente la cantidad que salió de mi cuenta del futuro en los primeros 6 meses. Tercero, haría una confrontación directa con Valeria y Rodrigo, no para darles oportunidad de explicarse, sino para que supieran exactamente lo que sabía y lo que había hecho, para mirarlos a los ojos, para que no pudieran decir que todo pasó a sus espaldas, en oscuridad. Quería que lo vieran venir. El compadre Leobardo me dijo que era mejor no hacerlo. La confrontación es un riesgo, compadre. Pueden huir o esconder cosas. Le expliqué que la denuncia y el congelamiento de cuentas ya estaban listos para presentarse, que la confrontación sería horas después de que el juez firmara las órdenes. Para ese momento ya no podrían mover nada. Leobardo me miró con esa cara que pone cuando reconoce que alguien tiene razón, pero no quiere admitirlo. Luego dijo, «Está bien, pero yo voy contigo». «No te lo iba a pedir de otra manera», le dije. El día que elegimos fue un sábado. Los elegimos porque sabíamos, por el patrón que habían seguido durante años, que los sábados por la tarde eran los días que Rodrigo y Valeria solían estar en casa. Yo nunca los visitaba sin avisar.
Siempre llamaba antes, así que llamé el viernes por la noche. Fue Valeria quien contestó. «Hija, quiero ir a verlos mañana por la tarde. ¿Están en casa?» Su voz sonó sorprendida, y luego sonó algo más, una nota de cautela. Como cuando uno afina bien el oído, puede escuchar el miedo debajo de las palabras. «Claro, papá. ¿Cómo estás? ¿Ya te recuperaste bien del hospital?» «Estoy bien, mija. Tengo ganas de verlos. ¿A las 4 está bien?» «Sí, papá. Aquí te esperamos». Colgué. Me senté en el sillón de la sala. Ese sillón de terciopelo café donde Rodrigo se había sentado años atrás a pedirme el primer préstamo. Lo miré un momento. Luego me levanté y fui a preparar café. Esa noche dormí bien. El primer sueño profundo que había tenido en meses. Porque ya no había nada por descubrir. Ya sabía todo, y el que sabe todo no necesita temer. La mañana del sábado, la licenciada Villanueva me llamó a las 9. «Don Aurelio, las órdenes fueron firmadas esta madrugada. El congelamiento de cuentas de Rodrigo Sandoval está vigente desde las 12 de la noche. La solicitud de embargo preventivo del departamento también fue aceptada, y hay una orden de aprehensión en proceso que se ejecutará cuando usted lo confirme». Respiré. Profundo. Como cuando terminas una pieza en la que has trabajado semanas y la volteas y la miras y está exactamente como la imaginaste. «Perfecto, licenciada. A las 4 de la tarde le marco». Llegué al departamento de Providencia con el compadre Leobardo a las 4 en punto. Me puse mi saco de paña gris, el de las cosas importantes. Valeria nos abrió la puerta. Tenía el pelo suelto, un suéter beige, cara de quien pasó mala noche. Al verme sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. «Papá, pasa. Leobardo, qué gusto». El departamento era bonito, pisos de madera laminada, muebles modernos, una televisión enorme en la sala. Todo comprado con mi dinero, pensé. Todo pagado con el sudor de 46 años de taller. Rodrigo estaba en el comedor, fingiendo leer algo en su tableta. Al vernos se levantó con esa sonrisa suya de vendedor de seguros. «Don Aurelio, bienvenido. Compadre Leobardo, tanto tiempo». Le dio la mano a Leobardo. A mí también. El apretón de siempre, el mismo de la primera vez. Demasiado fuerte. Me senté. Valeria fue por café. Rodrigo empezó a hablar de algo sin importancia, el tráfico, el clima, no sé qué. Yo lo dejé hablar. Lo miré hablar. Este hombre que había entrado a mi familia con la cara de alguien que merecía confianza y había vaciado 20 años de mi vida. Cuando Valeria regresó con el café y se sentó, esperé a que hubiera silencio. Y entonces saqué el folder. Un folder de cartón café, de los que usan los contadores. Lo puse sobre la mesa del comedor. Los dos lo miraron. Rodrigo lo miró un poco más tiempo que Valeria. «Quiero mostrarles algo», dije. Mi voz sonó tranquila. Eso me sorprendió a mí mismo. Esperaba sentir temblor, rabia, llanto. Pero no, era la voz de alguien que ya procesó todo el dolor y lo que queda es solo claridad. Saqué la primera hoja, el estado de cuenta de mi cuenta de banco, con los retiros marcados en amarillo. Esta es mi cuenta del futuro, la que su mamá y yo abrimos hace 20 años. Tenía 780,000 pesos. Puse el papel en la mesa. Hoy tiene 43,000. Valeria parpadeó. Rodrigo no se movió. Los retiros en ventanilla los hizo alguien con mi credencial de elector. Una credencial que desapareció de mi cartera hace año y medio. Saqué la segunda hoja, el dictamen del perito grafoanalista. Este señor se llama Maestro Octavio Rivas. Es el perito en grafoanálisis más respetado del estado de Jalisco. Analizó las firmas de los comprobantes de retiro. Concluyó que no son mías. Rodrigo abrió la boca. Yo levanté una mano. Espera, todavía no terminé. Saqué la tercera hoja, el informe del especialista en seguridad informática. Este informe dice que la cuenta de banca en línea que se usó para hacer las transferencias fue configurada desde un café internet de Zapopan. La dirección está a 3 cuadras de aquí. Lo puse sobre la mesa. Las fechas de las configuraciones coinciden exactamente con días en que yo sé, porque los registro en mi cuaderno de trabajo,
que ustedes vinieron a visitarme al taller o me llamaron para platicar. Días en que yo estaba distraído. El silencio en el departamento era tan denso que se podía cortar con formón. Saqué la cuarta hoja, el fotograma de la cámara del banco. Esta imagen la proporcionó el banco. Es del día 23 de marzo del año pasado. Es la cámara de la sucursal de Vallarta. La puse boca arriba. En ella se veía, con claridad suficiente para identificarlo, a Rodrigo Sandoval Leal en la ventanilla, con un documento en la mano. Valeria hizo un ruido, un sonido corto, como cuando alguien recibe un golpe inesperado. Rodrigo habló. Por fin. Su voz sonó diferente. El barniz de seguridad que siempre tenía se había caído, y debajo había algo húmedo y blando. Don Aurelio, mire, esto tiene una explicación. La última hoja, lo interrumpí. La saqué con cuidado. Era la documentación del registro público de la propiedad. 2 meses antes de que yo tuviera el infarto, alguien intentó iniciar un trámite de compraventa de mi casa. Mi casa, Rodrigo, donde viví 40 años, donde nació Valeria, donde murió su mamá. Me volteé a mirar a mi hija. El comprador era tu empresa, y la firma de autorización era mía, o sea, falsa. Valeria estaba llorando, lágrimas silenciosas que le caían por las mejillas. No sé si lloraba por vergüenza, por miedo o por arrepentimiento. En ese momento me era irrelevante. Rodrigo intentó ponerse de pie. El compadre Leobardo, que había estado sentado en silencio todo el tiempo como una piedra enorme, le puso una mano en el hombro, una mano sola. Pero cuando Leobardo pone la mano así, no hay hombre que se mueva. «Siéntate», le dijo Leobardo, sin alzar la voz. Rodrigo se sentó. «Esto es un malentendido», dijo Rodrigo. Su voz temblaba. «Yo jamás haría algo así, don Aurelio. Usted sabe que yo...» «Lo que yo sé», dije con calma, «es que esta mañana, antes de venir aquí, la licenciada Esperanza Villanueva presentó la denuncia penal ante el Ministerio Público del Estado de Jalisco por robo con identidad ajena, falsificación de documentos y fraude patrimonial». Saqué el teléfono. «Y en este momento, sus cuentas bancarias están congeladas por orden judicial. Las de usted y las de Inmobiliaria Sandoval Soluciones». El color se le fue de la cara a Rodrigo. Un color que yo conocía bien porque lo había visto en la madera. El color que tiene cuando le quitaste el barniz y lo que queda debajo es feo. También hay una solicitud de embargo preventivo sobre este departamento, continué. El departamento que compraron hace 18 meses con un enganche de 320,000 pesos. Exactamente el dinero que salió de mi cuenta en los primeros 6 meses de retiros. Valeria sollozó. Abiertamente ahora. «Papá, déjame terminar, Valeria». Me levanté. Me abotoné el saco gris. Recogí los papeles y los puse de nuevo en el folder con cuidado, como siempre cuido mis herramientas. Yo trabajé 46 años. Me levanté a las 5 de la mañana, 46 años. Tu mamá y yo nos privamos de cosas toda la vida para tener algo, para que hubiera algo cuando fuéramos viejos, para que si tú necesitabas, hubiera. Me detuve. Respiré. Nunca pedí que me lo pagaran. Nunca pedí gratitud ni reconocimiento. Lo hice porque eres mi hija y porque así es como yo entiendo el amor. Valeria tenía las manos en la cara. Pero hay una diferencia entre dar y que te roben. Y yo no lo vi durante mucho tiempo porque no quería verlo. Porque prefería pensar que mi hija me amaba de verdad. Porque prefería creer que el hombre que me daba la mano tan fuerte era alguien de fiar. Me volteé hacia la puerta. Ya no. Sonó el teléfono de Rodrigo. Lo miró. Lo volvió a mirar. Supe que era la notificación bancaria del congelamiento. Salí del departamento. El compadre Leobardo salió detrás de mí. En la calle, el aire de Guadalajara olía a jacaranda. Caminé hasta la camioneta de Leobardo. Me senté en el asiento del copiloto, y ahí, solo, con la puerta cerrada y sin que nadie me viera, dejé que los ojos se me aguaran un momento. Solo un momento. Luego me los sequé y llamé a la licenciada Villanueva. «Licenciada, ya estamos listos. Puede proceder». Rodrigo Sandoval Leal fue detenido esa misma tarde, 2 horas después de que salimos del departamento.
Los elementos del Ministerio Público llegaron mientras él todavía estaba en el departamento, supongo que deshecho, intentando entender cómo todo se había derrumbado tan rápido. Rodrigo Sandoval Leal fue detenido esa misma tarde, 2 horas después de que salimos del departamento. Los elementos del Ministerio Público llegaron mientras él todavía estaba en el departamento, supongo que deshecho, intentando entender cómo todo se había derrumbado tan rápido. Me contó don Ernesto después, porque él se quedó en la calle, cerca, esperando noticias, que vio cuando llegó la patrulla. Que Rodrigo salió del edificio con cara de muerto, sin saco, con la camisa medio desabotonada. Que Valeria salió detrás de él, pero se quedó en la entrada del edificio y no lo siguió. Que los elementos lo subieron al vehículo sin escándalo, sin gritos, porque así funciona, cuando uno no opone resistencia, porque sabe perfectamente que lo que hizo no tiene defensa. Don Ernesto me dijo: «Compadre, lo vi salir y pensé en usted. ¿En cuántas mañanas se levantó a las 5 para ir al taller y me alegré de que hubiera justicia? Eso me importó más que cualquier sentencia, que alguien que me conoce de verdad, que sabe lo que trabajo, sintiera que hubo justicia. El proceso legal tomó 8 meses. No voy a aburrirlos con todos los detalles técnicos porque para eso están los abogados. Pero les cuento lo que importa. Rodrigo fue procesado por los delitos que la licenciada Villanueva había identificado desde el principio. Las pruebas eran tan sólidas, grabaciones, pericias, registros digitales, documentación del registro público, que no había mucho margen de defensa. Su abogado intentó varias estrategias. Dijo que yo le había dado permiso de manejar mis cuentas. Dijo que los retiros eran préstamos acordados. Dijo que la firma en el registro público era un error burocrático. Nada funcionó. Fue sentenciado a 4 años de prisión efectiva por los delitos de fraude patrimonial y falsificación de documentos. El Departamento de Providencia fue embargado por el Estado como parte de la reparación del daño. La empresa inmobiliaria Sandoval Soluciones fue disuelta. Del dinero que me habían robado, 650,000 pesos aproximadamente, entre retiros bancarios y transferencias, sin contar los préstamos que nunca se devolvieron, recuperé 380,000 a través del embargo de los bienes de Rodrigo. No fue todo, pero fue suficiente para saber que la justicia no es solo un concepto, que a veces funciona. Mi casa quedó libre de todo trámite fraudulento. Las escrituras están limpias, en orden, en la cajita de metal del closet exactamente donde siempre estuvieron. Y Valeria es el capítulo más difícil. Mi hija no fue procesada penalmente. La fiscalía analizó su participación y determinó que, si bien había estado presente en algunas de las acciones de Rodrigo, como cuando la cámara del banco la captó esperando en el coche, no se podía probar más allá de duda razonable que ella hubiera participado activamente en la falsificación de firmas o en la configuración de la cuenta de banca en línea. El cerebro de todo era Rodrigo. Él era quien tenía los conocimientos, los contactos, quien había orquestado cada paso. Pero eso no significa que Valeria sea inocente ante mí, no ante la ley, sino ante su padre. Ella sabía que el dinero que llegó al enganche del departamento no venía del trabajo de su marido. Ella sabía que los préstamos que yo daba no se iban a devolver porque nunca fueron tratados como préstamos. Ella escogió cerrar los ojos. Cuando me llamó, meses después de que todo el proceso legal empezara, su voz sonaba distinta, sin el barniz de siempre. «Papá, necesito hablar contigo. Dime. Sé que no tienes por qué perdonarme, y no te voy a pedir eso. Solo quiero que sepas que yo no sabía todo. No sabía lo del registro público, no sabía lo de las escrituras de tu casa. ¿Pero sabías lo del dinero del banco?» Silencio. «¿Sabías lo del dinero de tu mamá y mío?», insistí. «Sí», dijo al final, muy quedito, como cuando uno dice una verdad que le ha costado meses poder pronunciar. No le dije nada por un momento. «Valeria, tu mamá tardó 20 años en juntar ese dinero. Se privó de vacaciones, se privó de ropa. Se privó de cosas que a una mujer le gustan porque decía que era para cuando fuéramos viejos, para que no fuéramos una carga para nadie, para tener dignidad en la vejez». Me detuve.
Ese dinero no era mío, era de tu mamá también, y tú lo sabías y no dijiste nada. Escuché que ella lloraba. No sé si algún día vamos a poder hablar de otra manera, le dije. No sé si hay un camino de regreso, pero lo que sí sé es que mientras no pases tiempo honesta contigo misma, no conmigo, contigo, no va a haber nada que reconstruir. Colgué. No sé cuándo o si volveré a hablar con ella. Eso es algo que el tiempo dirá. El tiempo y ella. Han pasado 2 años desde que salí del hospital. 2 años desde que tomé la decisión de no seguir mirando hacia otro lado. Y les quiero contar cómo está mi vida hoy, porque las historias no terminan con la justicia. Las historias terminan con lo que haces después. Sigo viviendo en la misma casa de Chapalita. Tiene 40 años de paredes, grietas pequeñas en el yeso que conozco de memoria, el jardín que Consuelo plantó con sus manos y que yo riego cada tercer día, los azulejos de la cocina con el dibujo de flores azules que ella eligió en una tienda de Tlaquepaque. El taller sigue en el fondo. Ya no trabajo de tiempo completo porque el corazón no me da para eso, y el médico fue claro. Menos esfuerzo físico, más descanso. Pero de vez en cuando el ánimo me lo pide, entro al taller, prendo la radio y trabajo en algo. Un cajón pequeño, una repisa, un marco de cuadro. No por dinero, por lo que me hace sentir cuando trabajo la madera con las manos. Esa sensación de que algo toma forma, de que el esfuerzo produce algo tangible y honesto. Don Ernesto, mi vecino, viene a tomar café 2 o 3 veces por semana. Hablamos de todo y de nada. De política, de fútbol, de los vecinos. Me trae galletas a veces. Yo le regalo alguna cosita de madera que hago en el taller. Una amistad de esas que uno no sabe que necesita hasta que la tiene. El compadre Leobardo viene los domingos. Comemos juntos, a veces en mi casa, a veces en la de él. Su esposa, la señora Lupita, me trata como si fuera parte de la familia, que en realidad lo soy. La licenciada Villanueva y yo quedamos en buenos términos. Me llama de vez en cuando para avisarme de novedades del proceso. La última vez que hablamos, me dijo que Rodrigo apeló la sentencia y que la apelación fue rechazada. Sigue en prisión. Eso no me da alegría, porque yo no soy de los que disfrutan ver sufrir a nadie. Pero me da paz, que hay cosas que tienen consecuencias. Hace 3 meses hice algo que quiero contarles. Fui al jardín, al rincón donde Consuelo tenía sus rosales. Ese rincón había estado descuidado muchos años, porque a mí nunca se me dieron las flores como a ella. Pero fui, preparé la tierra, compré 5 rosales nuevos en el vivero de la colonia, 3 de color rosa y 2 de color blanco, que eran sus favoritos, y los planté. Me tardé toda la mañana. Me arrodillé en la tierra, metí las manos. Olí ese olor oscuro y húmedo de la tierra recién movida. Me acordé de Consuelo arrodillada en el mismo lugar, con sus guantes de jardinería de color verde, cantando algo bajito mientras trabajaba. Cuando terminé de plantar el último rosal me quedé un momento ahí, en cuclillas mirando los 5 plantitas pequeñas, y le hablé a Consuelo, en voz baja, como si estuviera en el cuarto de junto. Le dije, «Ya estamos bien, vieja, ya estamos bien». Y sentí algo que no sé describir exactamente. No felicidad, no alivio, algo más silencioso y más profundo. Como cuando terminas una pieza de madera que te costó mucho trabajo y la pones donde tiene que estar y encaja perfectamente. Ese silencio de las cosas en su lugar. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que el amor no es ciego. El amor ve todo, pero a veces decide no mirar porque duele demasiado. Y esa decisión, que parece compasiva, que parece noble, en realidad le hace daño a uno mismo y también a la persona a quien se ama, porque cuando uno no pone límites, no está protegiendo a nadie. Está permitiendo que la situación se pudra, que el daño siga, que el problema crezca, hasta que ya no hay solución suave posible. Aprendí que hay diferencia entre perdonar y tolerar. Yo puedo perdonar a mi hija algún día. Eso es algo que está entre ella y yo y entre Dios. Pero perdonar no significa aceptar que lo que hizo estuvo bien. No significa abrir la puerta como si nada. No significa volver a poner mi vida entera en manos de alguien que ya demostró que no la cuida. Aprendí que un hombre que trabaja con sus manos sabe,
mejor que nada se construye de la noche a la mañana. La madera necesita tiempo para secarse, necesita cuidado, necesita herramientas correctas y paciencia. Una vida también. Y cuando algo que te costó toda esa paciencia y ese trabajo lo destruyen con descuido o con mala intención, tienes todo el derecho de exigir que haya consecuencias. No por venganza, sino porque el trabajo honesto merece respeto. Aprendí que la dignidad no es un lujo, es lo mínimo, y uno tiene derecho a defenderla aunque duela, aunque implique enfrentarse a alguien a quien uno ama, aunque el mundo piense que debiste quedarte callado. Y aprendí también que no estamos solos, que hay Leobardos y Ernestos y licenciadas Villanueva en la vida de uno, esperando poder ayudar si uno se lo permite. Que el orgullo de yo me las arreglo solo a veces nos hace más daño que el problema que queremos resolver solos. Si estás viendo este video y hay algo en esta historia que te resuena, me gustaría que te hicieras una pregunta. No me la respondas a mí, respóndetela a ti mismo, cuando estés solo y en silencio. ¿Hay alguien en tu vida a quien le has estado dando más de lo que puedes dar y que solo aparece cuando necesita algo de ti? ¿Hay una situación que llevas tiempo viendo de reojo, sin querer verla de frente, porque la verdad duele más que la incertidumbre? No te digo que hagas lo que yo hice. Cada historia es diferente. Cada familia tiene sus matices. Pero te digo que el primer paso no es la denuncia, no es el abogado, no es la confrontación. El primer paso es la honestidad. Contigo mismo, en silencio, sin pretextos. Eso es lo más difícil. Y también lo más liberador. Si esta historia te llegó de alguna manera, te pido que le des like al video. Es un gesto pequeño que para mí significa mucho, porque significa que esta historia le sirvió a alguien. Si no estás suscrito al canal, este es el momento. Hay más historias por venir, historias de gente real que pasó por cosas difíciles y las enfrentó con dignidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Hubieras actuado antes? ¿O también hubieras tardado en ver lo que no querías ver? Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando se trata de alguien que amamos, tardamos. Y eso no nos hace tontos, nos hace humanos. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.